Historia de la pedagogía. Sección 104. Cuarta parte. La época contemporánea. 6. La izquierda hegeliana y el marxismo. 38. La doctrina económica de Marx. 39. Alcance pedagógico del marxismo. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Visalberto. 38. La doctrina económica de Marx. En el Capital, el volumen 1, apareció en 1867, los otros dos se publicaron póstumamente. Marx se esforzó por demostrar cómo el desarrollo de las fuerzas económicas en la sociedad capitalista debe conducir en un determinado momento a la disolución de esta misma sociedad, a la expropiación de la clase capitalista y al advenimiento de la sociedad sin clases. El empleo de la ciencia económica en este sentido tiene un significado análogo al de la dialéctica hegeliana. Hasta entonces, la ciencia económica se había utilizado en sentido diametralmente opuesto, es decir, para justificar las desigualdades sociales y en algunas ocasiones como base para plantear su agravamiento. La escuela económica clásica, que tenía por fundador a Adam Smith, si bien en sus ramificaciones francesas había conservado un enfoque optimista, en Inglaterra se había desarrollado en sentido totalmente contrario. Thomas Robert Malthus, 1766-1834, había formulado un teorema sobre el crecimiento demográfico que condenaba a las masas populares a una perpetua indigencia, pues según Malthus, solo el hambre, las enfermedades y las privaciones les impiden multiplicarse en progresión geométrica. No puede haber mejoramiento en el nivel de vida que no vaya seguido a poco por un aumento demográfico que lo neutraliza, dado que los medios de subsistencia no pueden crecer más que en progresión aritmética. En consecuencia, como afirmaba en su ensayo sobre la población, solo el hambre, las enfermedades y los vicios, al diezmar y restringir la población, restablecen el equilibrio, a menos que éste se obtenga mediante la limitación preventiva de los nacimientos, lo que Malthus sugería, recomendando a las clases menos acomodadas la abstención del matrimonio. Por otra parte, el economista inglés David Ricardo, 1772-1823, había puesto de manifiesto un grave desequilibrio en el orden económico al señalar el antagonismo existente entre la ganancia del patrono y el salario del obrero, demostrando al mismo tiempo que este tiende siempre a reducirse al mínimo vital, en cuanto los aumentos son rápidamente anulados por el aumento de los precios de los artículos de primera necesidad. Marx no solo hizo suyo los principales planteamientos de Malthus y Ricardo, sino que les subrayó el tono pesimista, en polémica contra las armonías económicas imaginadas por el francés Frédéric Bastiat, 1801-1850. También se sirvió de la teoría del valor de Adam Smith, aceptada en general por los economistas, según la cual el valor de una mercancía no es más que el trabajo que ha costado, lo que demuestra la ilegitimidad de la ganancia capitalista. En efecto, si el valor de un bien cualquiera está determinado por la cantidad de trabajo necesaria para producirlo, al capitalista no le quedaría algún margen de utilidad si pagara al asalariado el producto íntegro de su trabajo. Al contrario, compra al asalariado su fuerza de trabajo, pagándola, como se paga una mercancía, sobre la base del trabajo necesario para producirla, es decir, sobre la base de lo que se necesita para sustentar al obrero y a su familia. De tal modo, el capitalista se queda con la plusvalía, que es su beneficio, y se hace posible la acumulación capitalista, la producción de dinero mediante el dinero. Esta acumulación es, en realidad, la apropiación por el capital del producto del trabajo asalariado. Pero Marx no se limita a hacer consideraciones morales sobre esta situación. Considera que la destrucción de la sociedad capitalista será fruto del desarrollo capitalista mismo, mediante la acción de dos leyes fundamentales: la ley de la acumulación capitalista, por la cual la riqueza tiende a concentrarse en pocas manos, y la ley de la pauperización progresiva del proletariado,
con el cual, según Marx, acabarán por coincidir las clases medias. La acción de estas dos leyes hará que, en un determinado momento, las clases productivas se encuentren listas para expropiar a la clase capitalista y para asumir todas las funciones y los poderes sociales. En ese punto, la clase proletaria, que se disciplina cada vez más y es reunida y organizada por el propio mecanismo de la producción capitalista, procederá a desposeer violentamente a los monopolistas supervivientes y a instaurar una dictadura del proletariado, puente para pasar a la sociedad comunista sin clases, en la que no habrá ni siquiera Estado, que también es expresión de los intereses burgueses, sino solo disposiciones comunitarias libres, siendo comunitaria la posesión de todos los medios de producción, incluida la tierra. Esta teoría de la desaparición del Estado marca el punto de mayor contraste entre Marx y Engels, por una parte, y el valeroso economista y organizador socialista Lassalle, 1825-1864, que también elaboraba teorías ricardianas con mentalidad hegeliana, pero que creía en la posibilidad de vencer la nefasta espiral de las leyes económicas por medio de intervenciones en el ámbito del Estado burgués, socialismo de Estado, hasta el punto de acariciar la idea de una alianza tácita con el estatismo autoritario de Bismarck. En efecto, Marx y Engels lanzan las críticas más duras, por una parte, contra las formas de socialismo y comunismo utopistas, como las de los franceses Fourier y Proudhon, y por la otra, contra el reformismo en todos sus matices. Para ellos, el reformismo es siempre o casi siempre un intento poltrón y dañoso de rehuir la ley dialéctica de la historia, que tiene en los contrastes radicales y abiertos una razón de superación y de progreso. Pero los contrastes de la dialéctica marxista son contrastes entre fuerzas históricas reales, claramente definidas, y no oposiciones entre conceptos manipulados en abstracto, como aquellas en que se complacía la dialéctica hegeliana. Marx puntualiza la diferencia por medio de una imagen famosa. Mientras la dialéctica hegeliana dice, está parada de cabeza, él quiere darle la vuelta y pararla sobre los pies. Y los pies son las relaciones económico-sociales que para Marx son la verdadera realidad del hombre y de su historia. Pero aún puesta sobre los pies, la dialéctica sigue en peligro de conservar el carácter de rígida necesidad que tenía en Hegel, con la agravante de que para Marx el individuo mismo está totalmente disuelto en una red de relaciones histórico-sociales. El determinismo que aparece indisolublemente ligado a estas posiciones tiene, sin embargo, ante todo, una función polémica, es decir, tiende a neutralizar el determinismo propio de la filosofía hegeliana o de la economía llamada clásica, orientada a la una y la otra en un sentido de conservación social. Por lo demás, el mismo Marx niega que el condicionamiento funcione solo en una dirección. Las condiciones hacen a los hombres, tanto como los hombres hacen a las condiciones. 39. Alcance pedagógico del marxismo. Ni Marx, ni su fiel colaborador Friedrich Engels, 1820-1895, a quien sobre todo se deben los intentos de elaboración filosófica sistemática, extendida incluso al mundo de la naturaleza, materialismo dialéctico, se enfrentaron específicamente al problema pedagógico. Sin embargo, es evidente que el marxismo, vocablo con el que se designa la doctrina formulada por ambos pensadores, tiene justamente como núcleo central una teoría de la formación humana. Según esta teoría, la personalidad humana se constituye y se expresa en lo concreto de las relaciones productivas y sociales, en plena continuidad con el ambiente natural. Para Marx, la sociedad es la verdadera resurrección de la naturaleza, el naturalismo perfecto del hombre, el humanismo perfecto de la naturaleza. Marx y Engels polemizan violentamente contra la idea intelectualista e idealista de un espíritu sobre el cual la educación debe influir indirectamente en el ámbito de una realidad cultural enrarecida y aristocrática, extraña a la sociedad productiva. El hombre es esencialmente actividad real, producción. Es, ante todo, producción de sí mismo. El hombre es la esencia que se hace a sí misma, pero no puede tener conciencia de ello, sino en el fuego de la acción efectiva, en la praxis.
Solo en la praxis puede el hombre probar la verdad, es decir, la realidad y potencia u objetividad de su pensamiento. Ello significa que no puede haber educación digna del hombre que no suponga una actividad seria y responsable de trabajo. Solo la combinación del estudio con el trabajo productivo puede producir, según Marx, personalidades armoniosamente desarrolladas. Claro está que no se trata de un adiestramiento unilateral y miope, como el que realiza la sociedad capitalista para sus fines de explotación. En la sociedad preconizada por Marx y Engels, trabajo y educación irán unidos, y por tanto se perfila para las generaciones venideras una educación técnica multilateral. De esta forma se define la característica exigencia marxista de una educación politécnica, donde se fundan la formación social, la formación de la inteligencia y la formación profesional. Pero esta exigencia rehuía todo simplismo antihistórico. La educación es obra de toda la sociedad y refleja en conjunto la evolución de esta. Por consiguiente, a despecho de las semejanzas superficiales, nos hallamos muy lejos de la ingenua forma de educación por el trabajo precedentemente inventada por el socialista utopista francés Charles Fourier, 1772-1837, que creía posible organizar sus falansterios, constituidos por comunidades de trabajo de 1.620 personas o falanges, en el seno mismo de la sociedad capitalista. Fourier confundía burdamente la utilidad social con las cualidades educativas del trabajo, al punto que, para las niñas de 5 años, preveía exámenes que consistían en lavar 120 platos en media hora o en pelar en una hora una gran cantidad de patatas. Sin embargo, no se darán intentos de llevar sistemática y coherentemente a la práctica ideas marxistas sino hasta el siglo XX, terminada la Primera Guerra Mundial.